¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al primer día del curso, Proyecto Macrófago, Mecanismos de Inmunidad y Patología de la Lesión Celular. Muchas gracias a todos por participar. El día de hoy vamos a empezar con el día de hoy vamos a empezar con la primera sesión llamada Señalización Inmunológica y Citocinas, dada por el ponente Juancha Caballero Joe Carlos, quien obtuvo el primer puesto en orden del mérito del octavo ciclo de Medicina Humana, estudiante de noveno ciclo de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Santa, secretario del Comité Permanente Académico, formación clínica en Medicina Interna, Cardiología y Urología del Hospital 3 de Salud Chimbote, formación clínica en Cirugía, Traumatología y Neumología en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, certificado en la capacitación OPS-OMS en Introducción a la Epidemiología para el Sistema de Salud en las Américas, certificado en la capacitación OPS-OMS en Diagnóstico y Manejo Clínico del Dengue, certificado en la capacitación OPS-OMS en Leishmaniasis en las Américas, diagnóstico y tratamiento. Voy a cederle el paso para su presentación. Eh, bueno, buenas noches. Hoy día, en este caso, vamos a comenzar con el curso, con la exposición sobre el tema de señalización inmunológica y citocinas. En este caso, primero hay que iniciar hablando sobre los tipos de receptores que van a participar en la señalización inmunológica. Tenemos en primer lugar a los receptores con actividad enzimática. Estos receptores como tal, van a tener un dominio extracelular, el cual se va a unir al ligando. El ligando puede ser variado, puede ser desde el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento derivado eh, de las plaquetas, el factor de crecimiento eh, de los fibroblastos, ¿no? Y este factor de crecimiento se une al dominio extracelular de los receptores, ¿no? En este caso los receptores tirosina sinasa, así llamados, los que tienen actividad tirosina sinasa, y luego estos a su vez desencadenan la activación del dominio intracelular. El dominio intracelular, el cual es el que tiene la actividad enzimática. El dominio intracelular como tal va a ser capaz de autofosforilarse a él mismo, sobre todo en este caso en específico a las subunidades o los residuos tirosina, y esto como tal va a traer consigo el reclutamiento de ciertas proteínas que van a tener en sí dominios SH2. Son dominios de aproximadamente 100 aminoácidos que van a tener una gran afinidad con respecto a los residuos tirosina sinasas fosforilados. De esta forma, estas proteínas, que en sí tenemos, por ejemplo, la fosfolipasa gamma, a la fosfatidilinositol 3 sinasa, a la proteína de unión al factor de crecimiento, la GRB2, la cual a su vez se conecta con la proteína SOS, ¿no? Y que van a activar proteínas pequeñas, ¿no? Como las RAS, al ser intercambiadores de nucleótidos, ¿no? Van a propiciar el intercambio entre la GDP y la GTP, ¿no? Pasando de una RAS unida a GDP de una forma inactiva hacia una RAS unida al GTP y induciendo de esta forma su forma activa. Y luego tenemos, ¿no? A las vías MAP, tanto a la vía RAS como a las otras vías alternativas, la vía de la JNK, la vía de la proteína P38.
De igual forma, también tenemos otros tipos de receptores con actividad enzimática. Tenemos al receptor del factor de crecimiento transformante beta, que en este caso no tiene actividad tirosina sinasa, sino más bien lo que tiene es actividad serina treonina sinasa. Es decir, va a fosforilar, en este caso, los residuos serina y treonina del receptor como tal, y luego a su vez va a fosforilar ciertas proteínas, en este caso a la SMAD2 y a la SMAD3, las cuales en sí forman un complejo, ¿no? Inicialmente estas se fosforilan, a su vez se autofosforilan y se unen luego a la SMAD4, ¿no? Terminando por tanto de formar un complejo, el cual va a migrar hacia hacia el núcleo y de esa forma va a regular la transcripción génica, ¿no? En este caso, el factor de crecimiento transformante beta va a tener como tal un papel más regulador, un papel inhibidor producto de su naturaleza antiinflamatoria. Y como tal, el resultado va a variar, ¿no? En el caso de los receptores tirosina sinasa, van a ser múltiples, tanto en proliferación, supervivencia, activación, diferenciación y la expresión génica. Eh, bueno, continuando, tenemos a los receptores que reclutan moléculas con actividad enzimática. Como tal, estos receptores no tienen actividad enzimática intrínseca y por tanto tienen que transmitir señales que van a favorecer el reclutamiento de ciertas enzimas, en este caso sinasas, que ellas sí van a catalizar la reacción enzimática de fosforilación. A su vez, estas van a estar unidas a proteínas adaptadoras para luego unirse a segundos mensajeros efectores y de esa forma desencadenar las vías de señalización. Dentro de los dos principales tipos de estos receptores que tenemos son los inmunoreceptores, tanto los receptores de las células T, los receptores de las células B, los receptores de la fracción constante, ¿no? Y también por otro lado tenemos a los receptores de citocinas. En el caso de los receptores o de los inmunoreceptores, tenemos que tanto el TCR como el BCR van a tener de por sí ciertas cadenas, ¿no? Accesorias, tanto el CD3 como la cadena Z, los cuales a su vez contienen 10 motivos. Estos motivos llamados ITAM, que son motivos de activación basados en tirosina, ¿no? De las células T. En este caso, estos motivos lo que van a hacer es, en un primer lugar, van a ser fosforilados por sinasas como la SRC, y al ser fosforilados por sinasas como la SRC, van a atraer otro tipo de sinasas, como la SIC, propia de las células T, en este caso, o la SAP70, que es con más frecuencia atraída en el caso de las células beta, ¿no? En el caso del BCR. Y estas a su vez van a provocar la atracción o van a provocar que se desplace otra sinasa, como es la sinasa TEC. En este caso, luego este tipo de sinasas van a transmitir sus señales a través de adaptadores, tanto adaptadores como LAT, SLP76 o VLNK, y estos van a desencadenar su vía de señalización a través de efectores, principalmente la fosfolipasa gamma y la fosfatidilinositol 3 sinasa, los cuales van a propiciar la activación de ciertas vías de señalización, como el factor nuclear de las células T activadas o el factor nuclear kappa beta o la proteína adaptadora tipo 1. En este caso, todas las cuales van a estar orientadas principalmente a la producción de interleucina 2, la cual como tal va a traer la activación, la proliferación, la supervivencia y la diferenciación efectora de estas células, ¿no? De los linfocitos, tanto linfocitos T como linfocitos B. De igual forma, estos inmunoreceptores también tienen una particularidad porque van a estar sometidos a ciertas señales de coestimulación o de inhibición. Estas señales se dan debido a la presencia de ciertos factores en la superficie celular de células inmunes innatas, ¿no? Como monocitos, macrófagos o de neutrófilos, ¿no? O células dendríticas, que lo que en sí van a presentar son CD28, que es la principal señal de coestimulación,
la cual finalmente se va a unir al B7-1 o al B7-2, que son receptores que se encuentran en este caso en el linfocito B. Y de esta forma lo que van a hacer es coestimular este tipo de señalización, no propiciando la activación del linfocito T. De igual forma, en el caso de la inhibición, tenemos tanto al antígeno, ¿no? El antígeno asociado a los linfocitos T citotóxicos, 4 que es el CTLA-4, que como tal va a propiciar la inhibición, ¿no? También o va a fungir como freno tardío, en este caso, del linfocito T. Y también hay otra señal, que en este caso es la principal, que es la proteína de muerte programada 1, que esta causa una inhibición mayor. Incluso está asociada a ciertas patologías, porque lo que produce es disminución de la activación, disminución de la proliferación y como tal va a traer consigo un fenómeno llamado agotamiento linfocitario. Este agotamiento linfocitario va a estar asociado muchas veces con patologías como la hepatitis C o la hepatitis B. De igual forma, en el caso de las citocinas, en el caso de las citocinas no existen como tal esas señales de coestimulación o estas señales de inhibición fuera de la vía de señalización o fuera de la señal que se va a producir al activar a los receptores, sino más bien el ligando llega al receptor, el receptor en este caso va a traer consigo a sinasas, como la sinasa de JAK1, JAK2, las cuales fosforilan el receptor y al fosforilar el receptor van a atraer a su vez a moléculas como la STAT. La STAT, que estas STAT van a venir una por una, ¿no? Separadas, las cuales van a ser fosforiladas a su vez por las moléculas JAK y axinasas, y al ser fosforiladas van a ya no estar separadas, sino más bien van a formar un homodímero, van a unirse posteriormente al separarse de la unión del receptor. ¿No? Al separarse, van a formar un homodímero, el cual luego va a trasladarse hacia el núcleo y va a desencadenar la transcripción génica de múltiples interleucinas, tanto interleucina 6, 15, interleucina 1, hasta la producción también de interferones tipo 1, tipo 2. Luego tenemos a los receptores de señales innatos. Se llaman innatos en este caso porque como tal se encuentran en células inmunes innatas, ¿no? Monocitos, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, y principalmente los que vamos a tener son los receptores eh, tipo TOL o receptores TLR, y también tenemos a los receptores NLR o los receptores tipo NOT. De igual forma también tenemos a los receptores de lectinas. En el caso de los receptores tipo TOL y tipo NOT, se parecen mucho, ya que como tal van a reconocer a ciertos patrones moleculares. Tenemos a las PAMP y a las DAMP. Las PAMP son los patrones moleculares asociados a patógenos. Como tal tenemos al ADN bacteriano, al ARN bacteriano, a los lipopolisacáridos, a los peptidoglicanos bacterianos. Y luego tenemos a las DAMP. Las DAMP, que son los patrones moleculares, pero en este caso asociados al daño. Como tal, estos se producen debido a la destrucción celular y por tanto a la liberación de fragmentos celulares, ya sea ADN celular, ARN celular o a la liberación de proteínas, que lo que van a desencadenar es la activación tanto de los receptores tipo TOL o de los receptores tipo NOT. De igual forma, otra forma para que nosotros podamos diferenciar estos tipo, receptores tipo TOL o receptores tipo NOT, ¿no? Los NLR, es la ubicación de los mismos. En el caso de los receptores TLR o los receptores tipo TOL, estos se van a encontrar en la membrana plasmática o también se pueden encontrar en los endosomas. Mientras que los receptores tipo NOT o los tipo NLR, estos se van a encontrar en el citoplasma. Asimismo, en el caso de los receptores tipo TLR, estos son más variados. Podemos encontrar hasta 13 receptores eh, tipo TOL. Y en el caso de los receptores tipo NOT, podemos encontrar principalmente dos, el NOT tipo 1 y el NOT tipo 2. En el caso de los receptores tipo TLR, en el caso de que se encuentren en la membrana plasmática, van a
ejercer su función a través o al unirse el ligando, van a transmitir la señal a través de proteínas adaptadoras, ¿no? Como la proteína TIRAP o la proteína eh, de respuesta primaria asociada a la diferenciación mieloide, o también conocida como la MID88, ¿no? La cual lo que va a hacer es activar el factor nuclear kappa beta y como tal traer consigo la producción de interferones y citocinas preinflamatorias. Por otro lado, en el endosoma, vamos a ver que no se utilizan estas proteínas adaptadoras, sino lo que se utilizan son las proteínas adaptadoras TRAM y TRIF, y en este caso estas proteínas van a actuar a través de los factores reguladores de interferones, el factor regulador de interferón tipo 3 y el factor regulador de interferón tipo 7, los cuales van a inducir a nivel del núcleo, ¿no? La transcripción de genes de interferones y de citocinas inflamatorias. Y por otro lado, en el caso de los receptores tipo NLR, tenemos que estos van a actuar a través de la proteína adaptadora RIP2, la cual a su vez va a activar también el factor nuclear kappa beta y también van a activar la vía del inflamasoma. La vía del inflamasoma consiste en sí en un complejo denominado NLRP3. Este complejo a su vez actúa sobre una proteína también adaptadora APC y también está unida a lo que viene a ser una enzima, una proenzima, en este caso la procaspasa 1. Al activarse el complejo del inflamasoma, al activarse el NLRP3, se activa también la proenzima, en este caso la procaspasa 1, y se transforma en caspasa 1. Y esta caspasa 1 lo que va a hacer es escisión proteolítica. Va a generar que la prointerleucina 1 beta y la prointerleucina 18 se transformen a sus formas activas, en este caso a la interleucina 1 beta y a la interleucina 18, a través de la escisión de cierta secuencia de aminoácidos. Y este tipo de vía es muy importante porque sobre todo la vemos en enfermedades como la gota. Y por otro lado tenemos a los receptores de lectinas. En este caso, los receptores de lectinas se diferencian mucho de los TLR y de los NLR debido a que estos no se unen ni a las PAMP ni a las DAMP. Estos se unen a hidratos de carbono microbianos en específico. Y estos, a su vez, van a transmitir su función a través de proteínas adaptadoras, ¿no? Proteínas adaptadoras como, o sinasas, en este caso como la SIC, la cual a su vez se va a encargar de transmitir esta señal a través del complejo CBM o el complejo que une a las moléculas CART9, BCL10 y a la MALT1, la cual en sí forman un complejo que su principal función consiste en activar también el factor nuclear kappa beta y por tanto inducir la producción de interferones, interferones tipo 1 principalmente, y citocinas inflamatorias. Y por último tenemos a los receptores de señales intracelulares. En, en cuanto a estos receptores de señales intracelulares, vamos a tener principalmente a dos tipos. En el caso del receptor nuclear tipo 1, vamos a tener a las hormonas esteroideas, ¿no? A los glucocorticoides, andrógenos, estrógenos, que actúan sobre este receptor nuclear tipo 1. Por otro lado, en el caso del receptor nuclear tipo 2, vamos a tener a la vitamina D y al ácido retinoico y a la hormona tiroidea como ligandos del receptor nuclear tipo 2. En el caso del receptor nuclear tipo 1, se diferencia del receptor tipo 2 en que éste se encuentra en la membrana plasmática. Al inicio se encuentra en la membrana plasmática, pero debido a que el ligando se une al receptor, este va a tener un cambio conformacional y va a dejar su lugar en la membrana plasmática y va a transferirse o va a migrar hacia el núcleo. Una vez en el núcleo, se va a unir a elementos de respuestas hormonales, ¿no? Estos elementos de respuesta hormonales son secuencias de ADN que se van a encontrar dentro del promotor y lo que van a hacer es, van a adoptar un papel de interruptor génico que lo que va a hacer es activar o inhibir la expresión génica y de esa forma van a regular la transcripción génica. Y por otro lado, en el caso del receptor nuclear tipo 2, estos no se encuentran en la membrana plasmática, sino más bien estos se encuentran ya unidos al ADN, ¿no? Están unidos, pero están en una forma inactiva.
debido a que están en contacto con correpresores como el NCOR y la SMRT. Una vez de que estos correpresores, ¿no? Dejen de estar en contacto con el receptor nuclear y en este caso la RXR, ¿no? Forme un heterodímero con el receptor, ¿no? Y se une el ligando, van a promover la transcripción génica. Solo cuando se unan a este receptor del ácido retinoico, ¿no? El RXR. De igual forma, hay que tener también en cuenta de que estos tienen relevancia inmunológica, sobre todo en el caso del receptor nuclear tipo 1. Existe la RORI-T, que es en sí un gen que está asociado a la unión del ligando al receptor nuclear tipo 1, en este caso a la interleucina 17, y por tanto, al unirse la interleucina 17 y al inducir la expresión génica de la RORI-T, va a ser esencial sobre todo para el mantenimiento, para la proliferación y la supervivencia de los linfocitos TH17. Y por tanto, la RORI-T es un elemento, o esta vía de señalización a partir del receptor nuclear tipo 1, es un elemento de estudio sobre todo en enfermedades como la psoriasis. De igual forma, hay que ver un ejemplo más claro todavía que es el de los glucocorticoides, ¿no? Los fármacos como la dexametasona, la prednisolona, van a tener su acción a través de este receptor, el receptor nuclear tipo 1, el cual lo que busca es reprimir sobre todo el factor nuclear kappa beta y también a la proteína activadora tipo 1. Y por otro lado, en el caso de la vitamina D, van a ejercer una acción moduladora a nivel del sistema inmune, pero al activar el receptor nuclear tipo 2. Por otro lado, ya tenemos a las moléculas adaptadoras, ya no tenemos a los receptores, sino vamos en un escalón más adentro de la célula, en un escalón ya más cerca del núcleo. En este caso, tenemos que estas son proteínas no catalíticas, pero que actúan en sí como plataformas o actúan como moléculas que lo que van a hacer es organizar otras proteínas y de esa forma van a amplificar la señalización. En el caso del TCR, ¿no? Teníamos la cadena CD3, la cadena Z, que tienen motivos de activación de tirosina, ¿no? De inmunoreceptores, ¿no? La CITAM. En el caso del BCR también cuenta con su propio correceptor, en este caso es el CD79. En el caso del receptor de fracción cristalizable, cuenta con dos proteínas adaptadoras, en este caso la DAP12 y la DAP10. En el caso de la DAP12, va a tener una función muy parecida tanto al adaptador que es el CD3 como el CD79, ya que ambos receptores o ambas proteínas adaptadoras lo que van a hacer es unirse o atraer sinasas, en este caso la SIC y la SAP70. Y en el caso de la DAP10, lo que va a hacer es atraer o va a servir como plataforma de anclaje para una sinasa, que en este caso es la fosfatidilinositol 3 sinasa. De igual forma, más adelante también existen más moléculas adaptadoras, más proteínas adaptadoras, como la LAT, la SLP76 y la BLNK, los cuales a su vez van a servir como andamios organizadores para la fosfolipasa gamma y para otro tipo de moléculas efectoras. De igual forma, un ejemplo más claro de una molécula adaptadora es la GRB2. En este caso, la GRB2, principalmente al contar con dominios SH2, lo que va a favorecer es el anclaje y la activación de cierto tipo de moléculas que lo que van a hacer es intercambiar nucleótidos, como es la SOS. En este caso, la SOS va a hacer que el RAS pase de unirse, ¿no? al GDP a unirse al GTP y activarse. De igual forma, también existen moléculas que pertenecen a la misma familia y que también van a contar con tanto dominios GH2 y GH3. ¿No? Los GH3 que en este caso la GH2 favorece la unión de este tipo de moléculas, ¿no? De este tipo de intercambiadores de nucleótidos, y la GH3 favorece su activación en este caso, ¿no? En el caso, bueno, otros ejemplos de esta familia tenemos a la GATS y tenemos a la GRAP.
Estas no se unen tanto al SOS, sino más bien se unen a otro tipo de molécula que es la VAP. La VAP va a tener una acción sobre todo a nivel de otra proteína pequeña, como es la RAC, y esta molécula pequeña RAC va a pasar también de un estado inactivo unido a GDP a un estado activo unido a GTP. De igual forma, también tenemos al receptor del factor de necrosis tumoral. En este caso tenemos dos receptores, un receptor que está más orientado hacia la apoptosis, que en este caso es el receptor tipo 1, y el otro receptor, que es el receptor tipo 2, está más orientado a la supervivencia celular y también está orientado hacia la producción de citocinas. En el caso del receptor tipo 1, tenemos que ambos, bueno, en el caso de ambos, tenemos que se van a unir a la TRAT al inicio, pero el siguiente paso varía. En este caso, en el caso del receptor tipo 1, este se va a unir a la proteína adaptadora FAT y a su vez luego va a activar a las caspasas, en este caso a la caspasa 8 y a la caspasa 3, y lo que van a inducir es la apoptosis o es la muerte celular, ¿no? Y en el caso del tipo 2, van a activar en principio también a la TRAT, pero luego van a activar a una molécula adaptadora como es la TRAP2 y la TRAP5, ¿no? Y también a la molécula adaptadora RIP. Y estas como tal van a amplificar la señalización y van a activar tanto al factor nuclear kappa beta y también van a activar a la vía MAP, ¿no? Con sus tres vías, tanto la vía NK, tanto la vía P38 y tanto la vía JNK. Luego vamos a pasar a señalar algunas vías o las vías más frecuentes, las vías que siempre hay que tomar en cuenta, como son la vía Jack-Stat. La vía Jack-Stat, como tal, es una vía de señalización clásica que va a actuar a nivel de los receptores de citocinas clase 1 y clase 2. Existen cuatro tipos de moléculas Jack o cuatro tipos de moléculas que pertenecen a la familia Jack. Tenemos a la Jack 1, a la Jack 2, que están más orientadas hacia un papel hematopoyético, no tienen cierta influencia a nivel de la producción de eritropoyetina, y tenemos a la Jack 3 y a la TIC2, que en este caso son moléculas que van a estar más orientadas hacia la producción de citocinas proinflamatorias, hacia la diferenciación celular y hacia la producción de interferones. En este caso, tanto la YAC1 como la YAC2, como la YAC3, como la TIC2, lo que van a hacer es unirse en primer lugar al receptor, ¿no? Están unidos al receptor, pero cuando el ligando se une al receptor, estas sinasas lo que van a hacer es fosforilar al receptor y como tal van a favorecer que éste atraiga ciertas moléculas como son las STAT. Las STAT en un comienzo llegan sin fosforilarse y una vez que se unan al receptor van a ser fosforiladas, ¿no? Tanto por estas cuatro moléculas sinasas, ¿no? Al ser fosforiladas, las STAT que vienen por separado, ¿no? Al no estar fosforiladas, van a unirse ambas y van a formar un dímero STAT o un homodímero, en este caso STAT. Este homodímero luego posteriormente va a migrar al núcleo y al migrar al núcleo va a ejercer, ¿no? su influencia positiva, en este caso, sobre la transcripción génica. Y como tal va a traer consigo a la proliferación, diferenciación, supervivencia y a la producción de interferones, ¿no? Ya que produce tanto interleucina 2, interleucina 6, interleucina 7, interleucina 15, eritropoyetina y también interferón alfa, interferón beta, interferón gamma. En este caso, todo este tipo de citocinas, como tal, van a traer, ¿no? Eso, la expansión linfocitaria, la inflamación, la diferenciación y, sobre todo, propiedades antivirales. De igual forma, también es importante relacionar esto un poco con la farmacología, ¿no? Ya que a nivel de la vía Jack-Stat, ¿no? O como tal, la vía Jack-Stat ha sido tan estudiada que se ha logrado crear inhibidores de esta vía, ¿no? Como el tofacitinib o el upadacitinib, que son muy utilizados en el caso de la artritis reumatoide, ¿no? O son utilizadas como tercera línea, ¿no? En el caso de una artritis reumatoide refractaria, o también son utilizadas en el caso de
de las espondilitis seronegativas, ¿no? Las espondiloartropatías seronegativas, como son la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la artritis reactiva y la espondiloartropatía enteropática. Eh, Como siguiente vía, tenemos a la vía de la diana de la rapamicina en mamíferos, en este caso conocida como mTOR, la vía mTOR. ¿Por qué se llamaba antes la vía de la diana de la rapamicina? Que la rapamicina, o en este caso también llamada como fármaco sirolimus, era un fármaco o es un fármaco inmunomodulador que lo que lo diferenciaba en este caso era su mecanismo de acción, ya que como tal su acción radicaba en inhibir esta vía, ¿no? En inhibir a la vía mTOR. Y de esa forma, sobre todo, inhibía la producción de citocinas proinflamatorias o la proliferación de linfocitos para inhibir el rechazo a trasplantes de órganos. Como tal, esta vía está a cargo de receptores de membrana, en este caso receptores tirosina sinasa o receptores inmunoreceptores, los cuales al unirse ligando lo que van a hacer es activar a la fosfatidil-inositol 3-sinasa, la cual posteriormente van a activar a la fosfatidil-inositol trifosfato, en este caso 3,4,5, y a su vez estos van a activar a una sinasa, a la sinasa AKT. Esta sinasa AKT lo que hace es fosforilar al complejo de esclerosis tuberal. Este complejo que está formado por dos moléculas, la TSC1 y la TSC2. Y también va a inhibir o va a fosforilar también a la PRAS40. Al inhibir este tipo de moléculas, lo que hace es inducir la forma activa de otra que es la REP. Al inducir la forma activa de la REP, lo que va a hacer es activar a su vez a la mTORC1, ¿no? En este caso. También existe otra forma que es la mTORC2, ¿no? Pero que está más asociada a otras funciones. En el caso de la mTORC1, esta a su vez va a continuar y va a ejercer su señalización o va a amplificar su señalización a través de factores de transcripción, ¿no? Como la S6K, la 4EBP1, la ELF4E, que lo que van a favorecer es la síntesis proteica, el crecimiento, la proliferación, el metabolismo. Esto, sobre todo, hay que diferenciar de su contraparte, ¿no? La contraparte de este tipo de vía es la vía de la AMPK. La vía de la AMPK, en este caso, lo que va a favorecer es la oxidación de ácidos grasos, la oxidación grasa, ¿no? Para obtener energía. Esto se presenta sobre todo en condiciones de energía baja, en condiciones después de hacer ejercicio extenuante o en condiciones en las que ha habido un ayuno prolongado. En el caso de la mTORC1, no se asocia a estas condiciones, sino más bien se asocia a condiciones donde haya una gran cantidad de aminoácidos, una gran cantidad de nutrientes. ¿No? Por tanto, está más que todo relacionado a también a hormonas anabólicas, como son la insulina, que también van a inducir la síntesis, ¿no? Proteica, la proliferación, el aumento del metabolismo y el crecimiento. Y por otro lado tenemos a la mTORC2, no asociada a Ritor, que va a actuar también a través de la sinasa KT, va a actuar también a través de proteínas adaptadoras como la SGK o a través de de la proteína sinasa C. Y lo que va a favorecer es la supervivencia de las células y también va a favorecer el remodelamiento del citoesqueleto, ¿no? Y con esto va a inducir o está asociado también este tipo de mTORC2 hacia el envejecimiento, ¿no? Hacia la prolongación de la vida. Es estudiado sobre todo por eso. Luego tenemos a la vía de la MAP. En el caso de la vía de la MAP, hay que diferenciar que esta es una vía que como tal se dice que tiene tres niveles, ¿no? Porque normalmente es una cascada en secuencia, la cual pasa de la activación de una a la activación de otra molécula, de forma secuencial. En este caso podemos diferenciar o podemos diferenciar tres tipos de vía, ¿no? Tanto la vía que comienza o que termina con la ERK, la vía que termina con la molécula P38 y la vía que termina con la molécula JNK. En el caso de todas estas, van a
o van a verse iniciadas por la unión del ligando a receptores como los receptores tirosina sinasas, los receptores de las células T, los receptores de las células B, el receptor del factor de necrosis tumoral alfa y el receptor tipo TOL. En todos estos casos, lo que se va a producir inicialmente es la activación de la RAS, ¿no? A través de la unión del GRB2 hacia la molécula SOS que es un intercambiador de nucleótidos y que va a favorecer la formación, la conformación activa de esta molécula pequeña, ¿no? De la RAS. En el caso de la vía RK, la RAS en primer lugar se va a unir a la RAF1. La RAF1, una sinasa, que a su vez va a activar o va a fosforilar a la MEC1-2. La MEC1 y la MEC1-2 en este caso. Este tipo de sinasas a su vez van a fosforilar y van a activar a sinasas como la ERK, tanto la ERK1 como la ERK2. Y al final de esto van a activar diversos factores de transcripción, tanto como la LK1, la ATF2, factores de transcripción como la CREP o la proteína activadora 1, y lo que van a predisponer es hacia la proliferación y también a la diferenciación, ¿no? Y en el caso de la vía de la P38, esta se diferencia sobre todo al estímulo inicial. En el caso de las RAS era sobre todo el receptor, pero en el caso de la P38, este puede variar tanto en citocinas, tanto en polisacarios, como en el caso del estrés celular. Y estas se van a continuar a través de la activación secuencial, en primer lugar, de la sinasa MAP o la MAP sinasa 3 y la MAP sinasa 6, las cuales a su vez van a fosforilar y van a activar a la P38. Y al final lo que van a producir también es la activación de todos de estos cuatro factores de transcripción y van a inducir como resultado final la producción de interleucina 1, la producción de factor de necrosis tumoral alfa, la producción de la interleucina 6 y como tal van a amplificar la cascada inflamatoria principalmente. Y en el caso de la vía JNK, esta va a estar inducida sobre todo tanto por el estrés celular, la radiación ultravioleta, como la producción excesiva del factor de necrosis tumoral alfa. Estas a su vez van a activar a las sinasas MAP4 y también a la sinasa MAP7, las cuales van a fosforilar y van a activar a la JNK, la cual como tal va a activar principalmente a la proteína activadora de tipo 1, ¿no? A este factor de transcripción, la cual a su vez va a traer consigo la apoptosis y también el remodelado de la célula, ¿no? El remodelado citoesquelético, que lo que va a hacer es influir en la migración y también en la función de las células inmunes. Y por último, tenemos a los factores de transcripción, ¿no? Que es el momento final o la estructura final o el escalón final, ¿no? Dentro de esta escalera, ¿no? Llamada vía de señalización. En este caso tenemos que existen diversos factores de transcripción, pero principalmente hay cuatro, ¿no? Tenemos principalmente el factor nuclear kappa beta. El factor nuclear kappa beta normalmente está inhibido por el inhibidor kappa beta, ¿no? La IK beta. En este caso, la IK beta se une a este factor nuclear y lo inhibe, ¿no? Impide que este se fosforile, se active. Luego, esto va a cambiar en caso de que se une el ligando al receptor, ¿no? A un receptor tirosina sinasa. Esto va a activar a la ICACA, que en este caso es una sinasa, que lo que va a hacer es fosforilar al inhibidor de la capa beta, y al fosforilarse este inhibidor de la capa beta, lo que va a pasar es que este se va a dirigir hacia el proteosoma, y en el proteosoma se va a ser degradado finalmente. Y al liberarse el factor nuclear kappa beta de la inhibición producto de este cofactor, ¿no? El factor nuclear kappa beta va a poder emigrar hacia el núcleo y va a poder favorecer la transcripción de genes inflamatorios y de supervivencia. Por otro lado, tenemos el factor nuclear asociado, ¿no? A los linfocitos T activados. En este caso, al unirse el ligando al receptor de esta vía, ¿no? De este factor, vamos a tener que se va a activar a la fosfolipasa gamma. La fosfolipasa gamma va a activar al yoduro trifosfato,
en este caso, que va a aumentar los niveles de calcio dentro de la célula. Al activarse los niveles de calcio dentro de la célula, se va a activar en sí una fosfatasa conocida como la calcineurina. La calcineurina es una fosfatasa que va a retirar, ¿no? En este caso, un residuo, va a retirar un residuo fosforilado, ¿no? En este caso, y va a promover la activación de este factor de transcripción y va a traer consigo la migración del mismo hacia el núcleo. Y dentro del núcleo va a inducir la transcripción de manera preferencial de la interleucina 2. Luego tenemos a la proteína activadora tipo 1. Esta proteína activadora tipo 1 está relacionada con todas las vías MAP, con las tres vías MAP, pero está relacionado más que todo con la vía JNK, ¿no? Esta vía, al activarse, va a inducir la activación tanto de la molécula FOS como de la molécula YUN. Y al activarse estas dos moléculas, van a predisponer a la activación del factor de transcripción AP1. Y por último, tenemos a la vía Jack-Stat, la cual ya mencionamos, ¿no? En el cual el factor o los factores de transcripción que puede activar son tanto la STAT como los factores reguladores de interferones, ¿no? En este caso, la Jack lo que hace es principalmente fosforilar el receptor, luego fosforilar, una vez fosforilado el receptor va a traer a las STAT, al factor de regulador de interferón en caso secundario, y va a predisponer a la fosforilación de estos factores de transcripción, y esto va a favorecer su migración dentro del núcleo para ejercer su función dentro de la expresión génica. Dentro de los efectos biológicos, en el caso del factor nuclear kappa beta o la proteína activadora tipo 1, tenemos que van a inducir la inflamación, ¿no? Van a inducir la producción de interleucina 1, de interleucina 6, de factor de necrosis tumoral alfa y de quimiosinas como la interleucina 8. En el caso del factor nuclear de los linfocitos T activados, vamos a tener que este va a inducir principalmente la producción de la interleucina 2. En el caso de la proteína activadora 1, va a inducir sobre todo la expansión clonal. En el caso del factor regulador de interferones y en el caso de la STAT, van a favorecer la respuesta antiviral al favorecer la producción de genes de interferón tipo 1, dentro de ellos el interferón alfa y el interferón beta, y también a los genes de interferón tipo 2, dentro de ellos principalmente el interferón gamma. Luego tenemos también que pueden inducir la supervivencia y proliferación. En este caso, principalmente el factor nuclear kappa beta hace esto, sobre todo al inducir la producción de proteínas antiapoptóticas y favorecer la producción de factores de crecimiento. De igual forma, en el caso de tanto de la proteína activadora 1, el factor nuclear de los linfocitos T activados, ¿no? El factor regulador del interferón, lo que van a promover en este caso también al regular la transcripción génica, también es la diferenciación efectora, ¿no? Y de esa forma van a favorecer la diferenciación de funciones de cada tipo de célula. Después de haber visto los principios de señalización, ahora tenemos algo menos complicado de por sí, que son las citocinas. En este caso, las citocinas hay que entenderlos como esos pequeños mensajeros. En este caso van a tener tanto una parte formada por carbohidratos como una parte formada por proteínas, ¿no? Son pequeños mensajeros glucoproteicos, que lo que van a hacer es permitir la comunicación entre células inmunitarias y células del huésped. Como tal, tenemos que la citosina se va a unir a un receptor. En este caso tenemos los receptores de citocinas, principalmente los de clase 1 y los de clase 2, que como hemos visto pueden llevar o desencadenar distintos tipos de vías, ¿no? La YAG-STAT, el factor nuclear kappa beta, las sinasas MAP o también las SMAT, ¿no? Que están más que todo relacionados al receptor del factor de crecimiento transformante beta. En este caso, las citocinas tienen como tal diversas propiedades, ¿no? Van a tener propiedades pleiotrópicas, ¿no? En este caso, una misma citocina puede llevar o puede desencadenar diferentes tipos de funciones en la célula, ¿no? Y de esa forma también tenemos a la redundancia. En este caso, dos citocinas, ¿no? diferentes pueden desencadenar una misma o pueden llevar o desencadenar un mismo efecto. También tenemos, dentro de otras propiedades, a la sinergia y el antagonismo.
cuando se juntan dos citocinas, pueden potenciar su efecto, a eso se le llama sinergia, o si en todo caso lo que hacen más bien es inhibir su efecto, entonces están desencadenando su propiedad de antagonismo, ¿no? Se refiere a propiedades, bueno, a dos citocinas, ¿no? De propiedades sobre todo proinflamatorias y antiinflamatorias, ¿no? Como tal podemos tener, por ejemplo, la interleucina 1 beta del lado de las proinflamatorias y del lado de las antiinflamatorias a la interleucina 10, ¿no? En este caso desarrollan antagonismo debido a que van a ejercer dos efectos diferentes. De igual forma, también tenemos a la dependencia del contexto celular, tisular, que es otra propiedad dentro de las citocinas. En este caso, una citocina puede, o su función va a variar dependiendo del tejido, del tejido y de las moléculas que presente el tejido, ¿no? Si es que las moléculas que presenta el tejido son factores de crecimiento, son moléculas proinflamatorias, esto va a favorecer a que la citocina no amplifique su señalización proinflamatoria. Por otro lado, si es que la citocina eh, tiene una alta cantidad de receptores de alta afinidad, entonces también va a verse aumentada el efecto de las citocinas. Por otro lado, si el tejido cuenta con poca disponibilidad de estos receptores de alta afinidad, entonces las citocinas van a ver disminuida su función o su efecto. De igual forma, también hay que definir las formas de acción de las citocinas. En este caso tenemos las autocrinas, en las cuales las citocinas actúan directamente sobre la célula que las ha producido, ¿no? Luego tenemos a las paracrinas, donde las citocinas van a actuar en este caso no sobre las células que las han producido, sino sobre células cercanas o células vecinas. Y por último tenemos a las yuxtacrinas. En este caso, una célula produce una citocina y esta citocina actúa sobre una célula con la cual tenga contacto. Normalmente, para decirse que tengan contacto dos células es porque existen conexiones intercelulares, como en este caso pueden ser las uniones GAP, ¿no? Y luego también tenemos la clasificación, ¿no? De las citocinas. La clasificación de las citocinas puede variar tanto por función, por estructura, por origen, por receptor. En el caso de por función, tenemos las proinflamatorias, como la interleucina 1 beta, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que son las principales citocinas proinflamatorias. Y luego tenemos a las antiinflamatorias, ¿no? Principalmente a la interleucina 10, al factor de crecimiento transformante beta, que son las principales antiinflamatorias. De igual forma, también tenemos a las quimiosinas como la interleucina 8. También tenemos a las hematopoyéticas, como el factor estimulante de colonias de granulocitos, el factor estimulante de colonias de los macrófagos, y también tenemos el factor estimulante de colonias de los granulocitos y los macrófagos. De igual forma, también tenemos una clasificación estructural. En este caso se dividen en superfamilias, ¿no? Así se dicen. A un grupo de citocinas que comparten en sí cierta similidad dentro de su estructura. Tenemos a la superfamilia del factor de necrosis tumoral alfa, de la interleucina 1, de la interleucina 6, de la interleucina 10, de la interleucina 17, del factor de crecimiento transformante beta y a la familia de los interferones. Luego también podemos dividirlas por origen, ¿no? En este caso, si son citocinas que se han producido a nivel de los monocitos, de los macrófagos, de las células dendríticas, se van a denominar monocinas. Por otro lado, si son citocinas que se han producido a nivel de los linfocitos T, los linfocitos B, los linfocitos NK, en este caso se van a llamar linfocinas. De igual forma, en cuanto a su acción, como ya hemos visto, los podemos diferenciar tanto en autocrinas, paracrinas y yuxtacrinas. Y en caso las clasifiquemos según su receptor, vamos a clasificarlas según los receptores que ya hemos mencionado, ¿no? Los receptores de citocinas, si es que van a desencadenar la vía Jacquestat, los receptores del factor de necrosis tumoral alfa, si es que van a desencadenar su acción a través del receptor del factor de necrosis tumoral alfa. Podemos diferenciarlos como parte de la superfamilia de la interleucina 1, si es que desencadenan su acción a través del receptor tipo TOL, o podemos diferenciarlas como
como parte de la superfamilia del factor de crecimiento transformante beta, si es que desencadena su función a través de los receptores serina, treonina, sinasa. De igual forma, en cuanto a los receptores de citocinas, como ya hemos visto, existen varios, ¿no? Tenemos a los receptores citocínicos, ¿no? Principalmente los de tipo 1 y los de tipo 2, que en este caso funcionan como complejos de alta afinidad, que lo que van a hacer es traducir la señal de las citocinas. Principalmente lo que van a activar es a la vía Yaquestat. De igual forma, también existen otro tipo de receptores que se comparten más como heterodímeros o heterotrímeros, y lo que van a hacer es combinar tanto cadenas específicas como cadenas compartidas. En este caso tenemos al receptor de la interleucina 6, que por ejemplo tiene una cadena compartida, que es la GP130, la cual se presenta en toda esta familia. También tenemos a la cadena gamma, que es común tanto para los receptores de la interleucina 2, de la interleucina 4, de la interleucina 7, de la interleucina 9 y de la interleucina 15 y de la interleucina 21. Por otro lado, en cuanto a otros tipos de receptores, tenemos el receptor del TNF-alfa, ¿no? El receptor del TNF-alfa, el cual va a desencadenar su acción a través de proteínas adaptadoras como la TRAT, como la TRAF, que lo que van a predisponer es a la activación del factor nuclear kappa beta. De igual forma, también tenemos al receptor de la interleucina 1, ¿no? O también al receptor tipo TOL, los cuales van a amplificar su señal a través de la proteína adaptadora MYD88. Y de esa forma van a activar el factor nuclear kappa beta. De igual forma, también tenemos al receptor del factor de crecimiento transformante beta, el cual se presenta en dos tipos y el cual va a activar a las proteínas SMAT. Eh, y de igual forma también tenemos a los receptores quimiosínicos, ¿no? Esos receptores transmembrana unidos a proteína G, ¿no? Que este tipo de receptores quimiosínicos o receptores transmembrana unidos a proteína G van a ser receptores que se van a presentar en el caso de interleucinas como la interleucina 8, ¿no? Que lo que van a desencadenar es tanto el aumento de calcio intracelular, el aumento de adenosín monofosfato cíclico, y van a desencadenar también la activación de la vía MAP. De igual forma, también tenemos a los receptores de tirosina sinasa, que van a estar relacionados más que todo con la vía MAP y también con la activación de la fosfatidilinositol 3 sinasa. También hay que tomar en cuenta que van a existir diferentes modos de señalización en cuanto a cómo actúa una citosina o cómo se une una citosina con su receptor. En este caso vamos a tener que la vía de señalización o el modo de señalización cis se define en sí como o es representada por una citosina, la cual se une sobre un receptor de membrana en la misma célula diana y como tal activa la señalización ahí. En cambio, por otro lado, tenemos el modo de señalización trans. En este caso, el receptor no está unido a la membrana, sino más bien es un receptor soluble. Eso es propio del receptor de la interleucina 6. El receptor de la interleucina 6 es soluble, está viajando por el torrente sanguíneo y ahí va a unirse a la interleucina 6, propiamente dicha. Y de esa forma, el receptor de la interleucina 6 activado, este mismo va a migrar o va a migrar hacia cierto tipo de células. En este caso, células que cuentan con una cadena en específico, que es la cadena GP130. Y de esa forma van a inducir la vía de señalización de la interleucina 6. De igual forma, tenemos receptores solubles, otro tipo de receptores solubles, que lo que van a hacer es actuar como bloqueadores, ¿no? En este caso, son receptores que, a diferencia de la interleucina 6, no van a amplificar la señalización, sino más bien lo que van a hacer es bloquearla. De igual forma, también tenemos la señalización inversa. En este caso se llama señalización inversa porque la señalización no se va a producir sobre la célula en la cual se encuentra el receptor de la citosina, sino más bien se va a producir en la célula productora. En este caso,
la célula produce una citosina. Esta citosina viaja hacia el receptor en la célula diana, y esta célula diana entra en contacto con la célula productora, y de esa forma la citosina desencadena su señalización a nivel de la célula productora. Por otro lado, también tenemos a la regulación de la expresión citocínica. La regulación de la expresión citocínica se puede dar a nivel de las diferentes etapas de la señalización. En este caso, tenemos que pueden haber estímulos proinflamatorios, como los patrones moleculares asociados a patógenos, los patrones moleculares asociados al daño, como las DAMP, y los inmunocomplejos, que lo que van a hacer es activar, ¿no?, esta señalización, y por tanto dar origen al efecto, ¿no?, o a la función biológica la cual buscan amplificar, que más que todo es la cascada inflamatoria. De igual forma, también tenemos otro tipo de niveles de regulación. Tenemos a la regulación transcripcional, la cual ya no ya no se da fuera de la célula como estímulo inflamatorio, sino más bien se da a nivel del núcleo, en específico a nivel del ADN, ¿no? En este caso, tanto el factor nuclear kappa beta, tanto la proteína activadora 1 como el factor nuclear activador de los linfocitos T van a predisponer a esta regulación transcripcional, ¿no? Y de esa forma van a evitar que se produzca ARN mensajero de las citocinas en exceso. De igual forma, también existe el ARN, bueno, también está la regulación post-transcripcional. Esta regulación post-transcripcional está más que todo enfocada en la estabilidad del ARN mensajero citocínico, y también en la inhibición de la traducción. Tenemos a los elementos ricos en aridina y uridina, que son también llamadas ARES, ¿no?, que lo que van a hacer es favorecer la degradación del ARN mensajero citocínico, y como tal van a inducir una vida media corta por parte de las citocinas. De igual forma, también tenemos a los elementos tipo UR, que en este caso tienen un efecto contrario. Lo que van a favorecer es la estabilización del ARN mensajero citocínico, y por tanto prolongando la vida del mismo y favoreciendo la traducción de este tipo de ARN mensajero. De igual forma, también existen otros factores que en este caso son desestabilizadores, porque tienen un efecto inhibitorio o un efecto de degradación sobre el ARN mensajero citocínico, como es el AUF1 y los microRN. De igual forma, vamos a encontrar también eh, a la regulación post-traduccional. En este caso, principalmente como parte de la regulación post-traduccional, tenemos tanto la glucosilación, tenemos el tráfico intercelular, tenemos a la caspasa 1, ahí también tenemos a las proteasas. En el caso de la caspasa 1, como ya mencionamos, esta está o cumple un papel central o un rol central dentro de lo que viene a ser la vía del inflamasoma, ¿no? Dentro de la vía del inflamasoma lo que hace es activar, ¿no?, o escindir cierta secuencia de aminoácidos dentro de la estructura de la interleucina 1 beta y la interleucina 18, y de esta forma favorecer su diferenciación hacia sus formas activas. De igual forma, también existe otro tipo, o existen más proteasas, a diferencia de la caspasa 1, que también van a tener como efecto escindir proteolíticamente la estructura de cierto tipo de citocinas, y favorecer su diferenciación hacia su forma madura en este caso. Eh, Esta regulación de la expresión citocínica, sobre todo lo que va a hacer es impactar tanto a nivel de la cantidad que se produce, tanto a nivel de la duración de la citocina, ¿no?, la vida media que tiene la misma, y tanto a nivel de la potencia de la señal citocínica. De esa forma, como tal, va a traer como consecuencia biológica eh, la prolongación de la inflamación aguda si es que la regulación de la expresión citocínica no funciona adecuadamente. En este caso, una enfermedad puede pasar de una fase aguda a extenderse hacia una fase crónica. De igual forma, puede favorecer una amplitud de la respuesta, una inadecuada regulación de la expresión citocínica, y esto puede traer consigo un daño tisular, un daño a nivel de los tejidos y también daño a nivel de los órganos, ¿no? Y por último, tenemos a la función efectora de las citocinas.
Las citocinas, como tal, van a tener una función efectora pleiotrópica, ¿no? Como mencionamos, una citocina puede desencadenar diversas funciones al unirse sobre un receptor. De igual forma, hay que entender que existen diversas funciones, tanto relacionadas con las funciones en cuanto a la formación de células, como son los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos NK y los mastocitos. Como hemos visto, existen factores estimulantes de colonias, no tanto de macrófagos como de granulocitos, que van a favorecer la producción de estas células inmunitarias innatas. De igual forma, también tenemos que las citocinas van a favorecer la activación del endotelio y el reclutamiento de ciertas células inflamatorias, como los neutrófilos. Dentro de la principal citocina, que lo que va a hacer es activar el endotelio o aumentar la expresión de moléculas de adhesión, tenemos al factor de necrosis tumoral alfa, el cual lo que va a hacer es aumentar la expresión de moléculas de adhesión como la BCAM, la ICAM y también las selectinas. De esa forma va a favorecer la migración de neutrófilos y va a dar origen a la cascada inflamatoria o a la inflamación aguda, no a nivel del tejido. Por otro lado, también tenemos la amplificación inflamatoria. Esta está más que todo desencadenada por la interleucina 1 beta y también por el factor de necrosis tumoral alfa. En este caso, lo que van a predisponer es hacia el aumento de producción de las especies reactivas de oxígeno, del óxido nítrico, de las prostaglandinas, de los leucotrienos, de las quimiosinas. De igual forma, tenemos que estas citocinas también pueden inducir la fase aguda sistémica. No la fase aguda a nivel tisular, sino hablamos más que todo de los síntomas sistémicos, ¿no? Como la fiebre, la fatiga, también el aumento de producción de marcadores laboratoriales, ¿no? Como son el PCR, la BCG, que estos se producen a nivel hepático. Esto está más que todo desencadenado principalmente por la interleucina 6 y también por el factor de necrosis tumoral alfa, los cuales van a inducir a nivel del hipotálamo, ¿no? La fiebre y van a inducir a nivel hepático la producción de estos reactantes de fase aguda. Igual forma también tenemos la lesión y remodelado, que está a cargo también de estas tres citocinas. Este tipo de lesión y remodelado podemos verlo sobre todo a nivel de una enfermedad como es la osteoartrosis. A nivel de la osteoartrosis, o bueno, en una enfermedad como la osteoartrosis, este tipo de citocinas lo que van a hacer es aumentar los niveles de metaloproteinasas. Las metaloproteinasas lo que hacen es escindir el cartílago o escindir la matriz extracelular del cartílago. De igual forma, tenemos que en el caso de la interleucina 17, lo que va a hacer esta es favorecer el aumento del RANKL. El RANKL que lo que va a favorecer es la activación de los osteoclastos. Y los osteoclastos, al ser activados, eh, van a dar, eh, van a dar como consecuencia la resorción ósea. Por otro lado, también a nivel de los fibroblastos y condrocitos, este tipo de citocinas proinflamatorias lo que van a inducir es más que todo la senescencia de los mismos. Con senescencia nos referimos a un detrimento en su función, tanto productora de colágeno como productora de glucosaminoglucanos a nivel del cartílago. Y esto como tal va a traer como consigo las erosiones óseas, el daño cartilaginoso, ¿no? Que se puede evidenciar en una enfermedad como la osteoartrosis. De igual forma, también existe cierto tipo de función efectora a nivel del destino celular. Con destino celular nos referimos a que las citocinas pueden favorecer la supervivencia, como tal van a inhibir a la apoptosis de una célula, como también pueden favorecer la apoptosis de la misma, ¿no? Y esto va a depender sobre todo de la transcripción génica de factores tanto antiapoptóticos como de factores apoptóticos, ¿no? A nivel del núcleo. De igual forma, para ser más específico, hay que hablar sobre algunos tipos de citocinas. En este caso, en el caso de la familia o la superfamilia del factor de necrosis tumoral alfa, tenemos principalmente la citocina, ¿no? Al TNF. El TNF que se va a producir, bueno, en distintas células, ¿no? Tanto en los monocitos, los linfocitos T, los linfocitos B, los linfocitos NK, natural killer, los polimorfonucleares, eosinófilos, mastocitos, fibroblastos, que lo que van a predisponer en sí es a funciones como la activación de los monocitos, el aumento de producción de las citocinas,
la estimulación de los polimorfonucleares, van a aumentar la producción de las especies reactivas de oxígeno, dando como origen al estallido oxidativo, van a aumentar las moléculas, la expresión de las moléculas de adhesión endoteliales, como el ICAM1, el BCAM1, van a disminuir la proliferación de fibroblastos y también van a disminuir la síntesis de colágeno. Esto en caso del receptor tipo 1 del TNF. En el caso del receptor tipo 2 van a hacer algo muy parecido, ¿no? También van a aumentar los niveles de metaloproteinasas, van a aumentar los niveles de citocinas, van a aumentar bueno, van a disminuir la apoptosis de los linfocitos T, van a aumentar la liberación de ácidos grasos libres de los adipocitos, van a tener incluso efectos endocrinos, sobre todo a nivel del aumento de los niveles de la CTH, de la prolactina, van a disminuir a la hormona estimulante de la tiroides, a la hormona folículo estimulante, van a disminuir también a la hormona del crecimiento. Y dentro de la superfamilia del factor de necrosis tumoral, hay que distinguir también otro tipo de citocinas. En este caso tenemos citocinas que van a participar en enfermedades como la osteoporosis, como son el ligando de Rank y también la osteoprotegerina. En el caso del ligando de Rank, este se va a unir al Rank, pero en los osteoclastos. Y este tipo de ligando de Rank se va a producir o va a ser producido tanto por las células estromales como por los osteoblastos y los linfocitos T. Al unirse este ligando Rank con su receptor, el Rank que está en los osteoclastos, va a estimular sobre todo la resorción ósea a través de la maduración y activación de los mismos, de los osteoclastos, y a su vez va a generar una modulación en cuanto a la interacción entre linfocitos T y células dendríticas. De igual forma, tenemos a la osteoprotegerina. La osteoprotegerina, sobre todo lo que tiene es un efecto protector a nivel de la osteoporosis, ¿no? En esta enfermedad va a actuar en sí como moléculas señuelo, de alguna forma, o receptor señuelo. Va a unirse al RANKL y va a evitar que el RANKL se una al receptor RANK que se encuentra en los osteoclastos. Y de esa forma va a inhibir tanto la resorción ósea y va a inhibir la maduración y activación de los osteoclastos. De igual forma tenemos otros tipos, ¿no? de familias. Tenemos a la familia del interferón tipo 2, donde destaca sobre todo el interferón gamma. El interferón gamma se produce tanto a nivel de los linfocitos TH1, los linfocitos natural killer, los linfocitos B, los macrófagos y las células dendríticas. La función principal del interferón gamma es la activación de los macrófagos. Sobre todo va a aumentar la función de las células dendríticas como presentadoras de antígenos, también va a aumentar las moléculas de adhesión endotelial, va a aumentar también la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, va a disminuir el crecimiento de los linfocitos T, sobre todo va a disminuir el crecimiento de los linfocitos TH2 y por tanto es un antagonista de la diferenciación de los linfocitos hacia el subgrupo TH2 y también va a disminuir la resorción ósea y va a aumentar la síntesis fibroblástica de colágeno. De igual forma, en el caso de la familia del hélice 4 alfa, vamos a tener principalmente a la interleucina 2, 4 y 5. En este caso, las tres son importantes, ya que la interleucina 2, como tal, va a tener un papel sobre todo a nivel de los linfocitos T, como hemos visto, va a favorecer su activación, su maduración, su supervivencia, su proliferación y, por tanto, su diferenciación, ¿no? De esta forma, también no solo va a favorecer este tipo de efectos sobre los linfocitos T, sino también va a tener cierta acción sobre los linfocitos NK, va a aumentar su citotoxicidad y también va a predisponer a la activación de monocitos. Y sobre todo, su principal efecto radica en disminuir la apoptosis linfocítica. Por otro lado, tenemos a la interleucina 4. La interleucina 4 que es producida principalmente por los linfocitos TH2. Y esta interleucina 4 lo que va a favorecer es la diferenciación y maduración de los linfocitos del subgrupo TH2 y por tanto también va a disminuir su apoptosis. También va a favorecer la maduración de los linfocitos B y va a favorecer el cambio de isotipo, ¿no? Ese cambio de isotipo que pasa de la inmunoglobulina M, que está unida normalmente a la membrana,
¿no? De la célula plasmática o del linfocito B. En este caso se va a diferenciar ya sea un isotipo más específico que es la IgE, ¿no? La inmunoglobulina E. También va a favorecer la migración de eosinófilos, va a disminuir la apoptosis, va a favorecer la activación endotelial y también va a favorecer la expresión de moléculas de adhesión. Y en el caso de los linfocitos 5, digo, el de la interleucina 5, este va a actuar sobre todo a nivel de los linfocitos TH2, de los linfocitos natural killer, de los mastocitos, de las células epiteliales, y lo que va a favorecer es la diferenciación y activación de los eosinófilos, va a favorecer también la diferenciación de los linfocitos B y va a favorecer también la producción de las inmunoglobulinas IgA. Pero su principal función radica en eso, ¿no? En la diferenciación y activación de estas células llamadas eosinófilos. En el caso de la familia de la interleucina 17, la principal como tal es la interleucina 17, que lo que va a favorecer es a la liberación de las quimiosinas, va a favorecer también la liberación de citocinas fibroelásticas, va a favorecer también la liberación de la metaloproteinasa, y a nivel, sobre todo patológico, lo que va a favorecer es la osteoclastogénesis, ¿no? Va a favorecer la activación y la maduración de los osteoclastos y por tanto la resorción ósea. También va a tener un efecto también antiproliferativo o antiformador, porque va a disminuir la síntesis condrocítica de los glucosaminoglucanos y también va a aumentar la producción leucocítica de las citocinas. Por otro lado, tenemos a las citocinas que están más que todo relacionadas con la regulación de los linfocitos. Principalmente, acá tenemos a la interleucina 12. La interleucina 12 que es producida por los macrófagos y por las células dendríticas y que como funciones esenciales va a tener tanto la proliferación, la moderación de los linfocitos Th1, a la citotoxicidad de los linfocitos T y a la activación de los linfocitos B. De igual forma, también tenemos a las citocinas de la superfamilia de la interleucina 10, ¿no? Que en este caso es una citocina antiinflamatoria, y la cual se va a unir a dos receptores, ¿no? Tiene un receptor tipo 1 y un receptor tipo 2, y como fuentes celulares tenemos tanto a los monocitos, a los linfocitos T, a los linfocitos B, a las células dendríticas, a las células epiteliales, a los queratinocitos, y en el caso de su unión al receptor 1 va a desencadenar funciones como la liberación de citocinas por los macrófagos, el aumento de la sintetasa de óxido nítrico inducible, el aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno y la disminución de la producción de especies reactivas de oxígeno, y va a aumentar también la producción de receptores solubles. Por otro lado, si se une al receptor tipo 2, en este caso va a desencadenar una disminución en cuanto a la liberación de citocinas de los linfocitos T, va a disminuir la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad y lo que va a hacer es inducir un estado de anergia. En este caso, el linfocito en un estado de anergia es capaz de reconocer al péptido, pero no al péptido o al patógeno en sí, pero no es capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria sobre el antígeno, ¿no? A esto se le conoce como el estado de anergia, ¿no? El linfocito es capaz de reconocer, ¿no? Esa molécula extraña, pero no es capaz de realizar su función respectiva. De igual forma, también va a disminuir la activación de las células dendríticas, va a disminuir la liberación de las citocinas, va a disminuir la liberación de las metaloproteinasas, va a disminuir la producción de colágeno por los fibroblastos, y también va a potenciar el cambio de isotipo de los linfocitos B. Eh, Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, yo. Antes de proseguir, ¿alguien tiene algunas preguntas para realizarle al ponente? Recuerden que pueden enviarlo tanto por el chat como activando su micrófono. Hola, buenas noches. Quisiera realizar una pregunta. Sí, claro, por supuesto. Este,
Después de haber visto esto, que esto es una información muy importante, me parece que ha englobado casi todos los datos puntuales, ¿no? Se ha extendido también correctamente en los puntos. Quería preguntarle al ponente, ¿no? Si es que, ¿a qué le lleva a pensar todo ello para un tratamiento o qué podría estar involucrado, si está involucrado también? ¿Algún tratamiento futuro? ¿O a qué le lleva a pensar para un tratamiento futuro? Porque se han tocado algunos puntos muy importantes, ¿no? Y en donde se pueden modular alguna de estas vías, o cuáles serían las más involucradas, las más importantes, para algún tratamiento futuro de alguna neoplasia. Me parece que también un científico de origen español, no me acuerdo muy bien, había lanzado un artículo científico con un estudio que había tratado de poner una cura para el cáncer de páncreas, me parece, ¿no? Entonces, había leído, no había profundizado en ello tampoco, que estaba involucrada la vía Jack Stat. No sé si es que tiene alguna referencia acerca de ello o si me podría aclarar esta duda. ¿Y qué le lleva a pensar que se podría utilizar estas vías como para tratamientos futuros para neoplasias, ¿no? Ojo, que ya sabemos que es un conjunto de un número muy grande de neoplasias que hay, así que no necesariamente podría haber un solo tratamiento, pero quisiera saber qué le podría llevar a pensar y qué nos podría llevar a nosotros a imaginar, ¿no? Y poder investigar en un futuro. Bueno, sobre tu pregunta, eh, no es como tal solamente la vía YAC o STAT la única que se estudia, ¿no? Debido a que la vía YAC STAT lo que favorece es ese estado inflamatorio, favorece la proliferación, ¿no? De celular, y como tal va a fungir o va a servir como tratamiento de base, sobre todo a nivel de los linfomas, ¿no? Ya que al inhibir la vía YAC STAT, lo que hacemos también es inhibir la proliferación y también la diferenciación y la supervivencia de los linfocitos T y de los linfocitos B, ¿no? Que son las células base que como tal vamos a encontrar en los diferentes tipos de linfomas, no sean linfomas tipo Hodgkin o sean linfomas no Hodgkin. También, además de este tipo de fármacos, ¿no? De los inhibidores de la YA que ya hay, ¿no? Como el tofacitinib, el baricitinib, el upadacitinib, ¿no? Que son más que todo utilizados en este caso sobre enfermedades inflamatorias, aunque también hay nuevos fármacos que se están utilizando sobre todo sobre el cáncer, ¿no? Pero normalmente ahorita se utilizan sobre enfermedades inflamatorias, sobre todo la artritis reumatoide en casos muy refractarios. Y por otro lado, también existe otra vía, ¿no? Dentro de las vías de señalización, sobre todo hablamos de las vías inhibitorias relacionadas con el TCR. En este caso, tenemos a la proteína PD1, ¿no? A la proteína de muerte programada 1, la cual como tal se está estudiando en este caso. Creo que ya existe un fármaco llamado pembrolizumab, ¿no? El cual se utiliza también para inhibir sobre todo la proliferación de los linfocitos y como tal también como tratamiento frente a linfomas o distintos tipos de cáncer, ya que inhiben o lo que van a hacer es favorecer la inhibición de este tipo de proteína inhibitoria y de esa forma favorecer la activación de los linfocitos T, que finalmente van a desencadenar un efecto citotóxico sobre estas células cancerígenas o sobre estas células anormales y de esa forma darle tratamiento al cáncer, finalmente, ¿no? Al menos yo tengo conocimiento sobre ese tipo, estos dos tipos de fármacos, ¿no? Muchas gracias.